La mayoría de las personas no fracasa financieramente después de los 40 porque empezó tarde. Fracasa porque llega a esa edad con más ingresos, pero con la misma mentalidad que la mantiene pobre. Y cuando eso ocurre, cada año perdido cuesta más, cada deuda pesa más y cada mala decisión financiera empieza a cobrar intereses en tu contra. Y ese error es devastador. Porque cuando eres joven, puedes permitirte cometer tonterías financieras y todavía tener margen para recuperarte. Pero después de los 40, cada mala decisión cuesta más, cada deuda pesa más, cada año perdido se vuelve más caro, y cada ilusión financiera empieza a cobrar intereses en contra. Aquí es donde casi todos se equivocan. Creen que para volverse ricos después de los 40 necesitan más energía, más suerte o un ingreso extraordinario. No. Lo que necesitan es algo mucho más raro. Dejar de pensar como consumidores y empezar a pensar como asignadores de capital. Ese cambio parece pequeño, pero cambia todo. Si te interesan este tipo de lecciones sobre dinero, disciplina y pensamiento racional, suscríbete al canal. Aquí no hablamos de hacerse rico rápido, hablamos de pensar mejor para cometer menos errores, porque en la vida financiera, evitar estupideces suele ser más rentable que perseguir genialidades. Y aquí aparece la pregunta que casi nadie quiere enfrentar. Si una persona de 45 años gana bien, trabaja duro, y aún así no construye riqueza real, ¿el problema es que empezó tarde? ¿O el problema es que nunca entendió cómo funciona realmente el dinero? Porque una vez que ves esa diferencia, ya no puedes volver a mirar tus decisiones financieras de la misma manera. Y aquí aparece el peligro que casi nadie ve cuando habla de dinero después de los 40. No es la falta de tiempo, no es la falta de oportunidades, ni siquiera es la falta de inteligencia. El verdadero peligro es algo mucho más silencioso. Es la ilusión de estabilidad. A los 40, muchas personas sienten que finalmente llegaron a un punto seguro. Tienen un trabajo estable, un ingreso relativamente bueno, tal vez una casa, un coche, una familia, y desde fuera todo parece ir bien. Pero hay una pregunta incómoda que casi nadie se atreve a hacer. ¿Esa estabilidad es real o es solo una sensación temporal? Porque muchas personas descubren demasiado tarde que su estabilidad depende de algo extremadamente frágil, un salario. Y un salario tiene un problema estructural que Charlie Munger entendía perfectamente. Un salario siempre tiene un límite, pero los gastos casi nunca lo tienen. Poco a poco, casi sin darse cuenta, la vida empieza a expandirse alrededor de ese ingreso. La casa se vuelve un poco más grande, el coche un poco más caro, las vacaciones un poco más sofisticadas, los compromisos financieros un poco más pesados. Nada de esto parece peligroso al principio. De hecho, parece progreso. Pero aquí está la trampa. Mientras tu estilo de vida crece, al ritmo de tu salario, tu capacidad de construir riqueza real se vuelve cada vez más pequeña. Y ese es el momento en el que muchas personas entran en lo que Munger llamaría una jaula invisible. Trabajan más, ganan más, pero al final del año, su patrimonio apenas cambia, porque todo su esfuerzo está diseñado para mantener un estilo de vida, no para construir capital. Y esta diferencia es brutal, porque mantener un estilo de vida depende de tu tiempo, pero construir capital depende de cómo piensas. Y aquí es donde aparece otra pregunta incómoda que separa a quienes construyen riqueza de quienes simplemente mantienen su nivel de vida. Cuando ganas dinero, ¿lo usas para comprar comodidad inmediata o lo usas para comprar activos que trabajen por ti durante décadas? La mayoría nunca se detiene a pensar en esta diferencia. Simplemente siguen el camino automático que la sociedad les enseñó: estudiar, trabajar, ganar dinero y gastarlo. Pero Charlie Munger veía el mundo de otra manera. Para él, cada dólar que no invertías inteligentemente era una oportunidad perdida de crear un pequeño trabajador silencioso que podría producir más dinero durante los próximos 10, 20 o incluso 30 años. Y aquí aparece una verdad brutal que muchas personas descubren demasiado tarde. Después de los 40, el problema ya no es cuánto ganas,
El problema es cuántos años de interés compuesto te quedan. Y cómo decides usarlos, porque cada año que pasa sin construir capital es un año que el interés compuesto jamás podrá recuperar. Y la mayoría de las personas solo se da cuenta de esto cuando ya han perdido demasiado tiempo. Pero antes de seguir, quiero preguntarte algo muy simple. Mira tu situación actual con absoluta honestidad. Si mañana dejaras de trabajar durante un año, ¿tu dinero seguiría trabajando para ti? ¿O todo en tu vida financiera depende completamente de tu próximo salario? Escribe salario o capital en los comentarios, porque esa respuesta, aunque parezca simple, revela mucho más de lo que la mayoría está dispuesta a admitir. Y lo más interesante es que Charlie Munger tenía una forma extremadamente simple de pensar sobre esto, una forma que cambia completamente la manera en que ves el dinero después de los 40. Para entender esto mejor, imagina dos personas que llegan a los 40 años con una situación bastante similar. Ambas han trabajado durante casi 2 décadas. Ambas tienen ingresos relativamente buenos. Ambas creen que, de alguna manera, el dinero debería empezar a funcionar mejor a partir de ahora. Pero sus decisiones son completamente distintas. El primero se llama Carlos. Carlos hizo lo que la mayoría considera normal. Trabajó duro, ascendió en su empresa, y cada vez que su salario aumentaba, su estilo de vida también lo hacía. Primero fue un coche mejor, después una casa más grande, luego vacaciones más costosas, restaurantes más frecuentes, suscripciones, pequeños lujos, comodidades, nada extravagante, nada que parezca irresponsable. De hecho, desde fuera, Carlos parece alguien que está progresando. Pero hay algo que casi nadie ve. Cada aumento de salario que recibe Carlos no fortalece su libertad financiera. Fortalece sus obligaciones. Más pagos mensuales, más compromisos, más dependencia de su próximo sueldo. Y sin darse cuenta, Carlos entra en una especie de carrera invisible. Tiene que seguir trabajando al mismo ritmo, o incluso más rápido, solo para mantener el nivel de vida que ya construyó. Ahora imagina a la segunda persona. Se llama Andrés. Andrés gana un salario muy parecido al de Carlos. No es un genio financiero, no tiene información secreta, pero sí tiene una obsesión diferente. Cada vez que recibe dinero, se hace una pregunta simple. ¿Esto va a mejorar mi estilo de vida o va a mejorar mi balance? La mayoría de las personas nunca piensa así, pero esa pequeña pregunta cambia completamente sus decisiones. Mientras Carlos compra cosas que consumen dinero, Andrés intenta comprar cosas que producen dinero. Al principio, la diferencia entre ellos parece insignificante. Carlos vive un poco mejor. Andrés vive un poco más simple. Pero aquí es donde entra en juego algo que Charlie Munger repetía constantemente. Las pequeñas decisiones financieras no importan mucho en un año, pero importan enormemente en 20. Porque mientras Carlos está optimizando su comodidad presente, Andrés está construyendo algo mucho más poderoso. Capital. Y el capital tiene una propiedad muy extraña. Al principio parece inútil. Crecimiento lento. Progreso casi invisible. Resultados que parecen decepcionantes. Durante años, Andrés siente que todo avanza demasiado despacio. Pero después, ocurre algo interesante. Llega un momento en el que ese capital empieza a producir más dinero que el propio esfuerzo. Y cuando eso ocurre, la dinámica cambia completamente. Carlos sigue intercambiando tiempo por dinero. Pero Andrés ahora tiene dinero trabajando mientras él duerme. Y aquí está la parte más irónica de esta historia. Durante años, Carlos parecía ir mejor. Pero 10 o 15 años después, las posiciones empiezan a invertirse. Porque Carlos depende completamente de su energía, su salud y su empleo. Mientras que Andrés depende cada vez menos de ellos. Ese es el punto exacto donde muchas personas se dan cuenta de algo que Charlie Munger entendía perfectamente. La riqueza no se construye cuando ganas más. Se construye cuando tus decisiones empiezan a crear activos que trabajan incluso cuando tú no lo haces. Y cuando llegas a los 40,
esa diferencia se vuelve mucho más importante de lo que la mayoría imagina, porque a partir de ese momento, el tiempo ya no es infinito. Cada decisión financiera empieza a pesar más, cada error cuesta más, y cada acierto puede cambiar completamente el resto de tu vida. Pero aquí aparece una pregunta aún más profunda. Si la diferencia entre Carlos y Andrés no estaba en el salario, ni en la suerte, ni en la inteligencia, entonces, ¿dónde estaba realmente la diferencia? La respuesta está en algo que Charlie Munger consideraba una de las habilidades más raras del mundo moderno. Una habilidad que separa radicalmente a quienes construyen riqueza de quienes simplemente pasan décadas trabajando. Y esa habilidad tiene que ver con cómo piensa tu mente cuando ve dinero. Pero aquí viene el giro que casi nadie espera. Porque cuando las personas escuchan historias como la de Carlos y Andrés, suelen pensar que la diferencia está en la disciplina. Creen que Andrés fue simplemente más disciplinado, más austero, más responsable. Pero Charlie Munger tenía una opinión mucho más incómoda. Para él, la verdadera diferencia rara vez era la disciplina, era la forma de pensar. Y aquí aparece algo que cambia completamente la perspectiva. Muchas personas creen que los ricos toman decisiones financieras mejores porque tienen más dinero. Pero Munger veía el problema exactamente al revés. Decía que muchas personas nunca construyen riqueza porque su mente está entrenada para consumir, no para asignar capital. Y eso cambia todo. Porque cuando tu mente está programada para consumir, cada dólar que llega a tus manos se convierte inmediatamente en una pregunta emocional. ¿Qué puedo comprar con esto? Pero cuando tu mente está entrenada como la de un inversor, la pregunta cambia radicalmente. Ahora el pensamiento es diferente. ¿Cómo puedo usar este dólar para producir más dólares en el futuro? Puede parecer una diferencia pequeña, pero en realidad es un cambio mental gigantesco. Es la diferencia entre pensar como alguien que gasta dinero y pensar como alguien que dirige capital. Y lo sorprendente es que este cambio mental no depende de cuánto ganas. De hecho, muchas personas con ingresos muy altos nunca logran hacerlo. Siguen viviendo exactamente igual que cuando eran jóvenes, solo que con números más grandes. Ganan más, gastan más, y al final del año, su patrimonio apenas cambia. Mientras tanto, otras personas con ingresos mucho más modestos empiezan a construir algo que parece casi invisible al principio. Un pequeño sistema de capital. Un sistema que lentamente empieza a generar más ingresos por sí mismo. Y aquí es donde aparece una verdad que Charlie Munger repetía constantemente. La mayoría de las personas pasa décadas intentando ganar más dinero, cuando el verdadero juego consiste en aprender a pensar mejor sobre el dinero que ya tienes. Porque una vez que tu mente cambia, cada decisión financiera se transforma. Un coche deja de ser solo un coche. Se convierte en una comparación silenciosa. ¿Cuánto capital estoy sacrificando por esta comodidad? Un gasto deja de ser solo un gasto. Se convierte en una pregunta matemática. ¿Cuántos años de interés compuesto estoy renunciando aquí? Y cuando empiezas a pensar así, algo curioso ocurre. Tu relación con el dinero cambia completamente. Las compras impulsivas pierden atractivo. Los lujos innecesarios dejan de impresionar. Y comienzas a ver el mundo de una forma mucho más fría, pero también mucho más poderosa. Porque empiezas a entender que cada dólar tiene dos posibles destinos. Puede convertirse en consumo inmediato, o puede convertirse en capital que trabaja durante décadas. Y cuando llegas a los 40, esta diferencia ya no es teórica, es matemática, porque cada dólar invertido correctamente todavía puede trabajar durante 20, 25 o incluso 30 años. Pero cada dólar gastado desaparece para siempre. Y esa es la parte que muchas personas descubren demasiado tarde. Pero antes de continuar, quiero hacerte una pregunta directa. Piensa en tus decisiones financieras de los últimos 5 años. ¿Cuántas de ellas estuvieron diseñadas para construir capital? ¿Y cuántas estuvieron diseñadas simplemente para hacer tu vida un poco más cómoda hoy? Escribe capital o comodidad en los comentarios, porque esa respuesta revela algo que casi nadie quiere admitir. Revela si estás jugando el juego del dinero
o si el dinero está jugando contigo. Y Charlie Munger tenía una regla mental extremadamente simple para evitar caer en esa trampa. Una regla que, si la entiendes bien, puede cambiar completamente la forma en que construyes riqueza después de los 40. Y aquí es donde aparece uno de los principios más simples y al mismo tiempo más poderosos que Charlie Munger repetía constantemente. Un principio que muchas personas escuchan, pero muy pocas entienden realmente. Munger decía que, cuando se trata de dinero, la mayoría de las personas está obsesionada con encontrar la oportunidad perfecta, el negocio perfecto, la inversión perfecta, el momento perfecto para entrar al mercado. Pero esa forma de pensar suele llevar a un error muy peligroso, porque mientras las personas esperan la oportunidad perfecta, pasan años tomando pequeñas decisiones financieras equivocadas, compras innecesarias, gastos que no generan valor, deudas que parecen manejables al principio. Nada de eso parece dramático, pero todas esas decisiones tienen algo en común. Van en contra del interés compuesto. Y aquí aparece el principio fundamental, que Munger entendía con una claridad brutal. En el mundo financiero, la clave rara vez está en hacer algo extraordinario. La clave está en evitar estupideces de manera constante durante décadas. Puede sonar demasiado simple, pero si observas a muchas personas que construyeron grandes fortunas, notarás algo curioso. No necesariamente tomaron decisiones espectaculares, pero sí lograron evitar los errores que destruyen riqueza. Evitar deudas innecesarias, evitar inversiones impulsivas, evitar seguir modas financieras sin entenderlas, y sobre todo, evitar el estilo de vida que consume todo el dinero antes de que tenga la oportunidad de convertirse en capital. Porque el interés compuesto tiene una característica muy particular. No premia la genialidad instantánea, premia la paciencia combinada con decisiones razonables durante mucho tiempo. Y aquí aparece una de las ideas más incómodas para muchas personas. La mayoría cree que necesita hacerse rica rápido porque siente que empezó tarde. Pero ese pensamiento suele empujar a cometer exactamente los errores que destruyen riqueza. Buscar inversiones milagrosas, asumir riesgos que no comprenden, intentar duplicar el dinero rápidamente, y casi siempre termina igual. Pérdidas, frustración y años de progreso financiero borrados en cuestión de meses. Por eso Munger tenía una perspectiva completamente diferente. Para él, hacerse rico no consistía en encontrar un atajo. Consistía en crear un sistema mental que evitara decisiones estúpidas durante largos periodos de tiempo. Puede parecer aburrido, pero es increíblemente poderoso. Porque cuando eliminas los grandes errores, algo interesante ocurre. El tiempo empieza a trabajar a tu favor. El capital empieza a acumularse lentamente. Y lo que al principio parecía pequeño, comienza a crecer de forma cada vez más rápida. Aquí es donde muchas personas finalmente entienden algo que antes parecía abstracto. La riqueza rara vez es el resultado de un solo gran acierto. La riqueza suele ser el resultado de miles de decisiones pequeñas que no destruyeron el capital que ya tenías. Y cuando llegas a los 40, este principio se vuelve aún más importante, porque todavía tienes tiempo suficiente para aprovechar el interés compuesto, pero ya no tienes tiempo para recuperarte de grandes errores. Cada mala decisión financiera puede costar años, pero cada decisión razonable repetida constantemente puede cambiar completamente el resto de tu vida. Por eso Charlie Munger tenía una forma extremadamente simple de pensar sobre el dinero. No sé, preguntaba primero cómo ganar más. Se preguntaba primero cómo evitar perder lo que ya tenía. Y cuando empiezas a pensar así, algo cambia inmediatamente. Dejas de perseguir oportunidades brillantes y comienzas a construir una base sólida de capital que puede crecer con el tiempo. Pero incluso entendiendo este principio, todavía queda una pregunta muy importante, porque saber esto es relativamente fácil. Lo difícil es aplicarlo en la vida real. Y ahí es donde aparece el siguiente problema, que destruye las finanzas de millones de personas, incluso cuando ya saben todo lo que deberían hacer. Ahora imagina por un momento dos futuros posibles que podrían empezar exactamente desde hoy, no dentro de 20 años.
no cuando ganes más dinero, no cuando aparezca una oportunidad extraordinaria. Hoy, porque la mayoría de las transformaciones financieras no empiezan con grandes eventos, empiezan con una decisión silenciosa que casi nadie ve. Imagina el primer escenario. Tu vida continúa exactamente como hasta ahora. Sigues trabajando duro. Sigues aumentando tu ingreso poco a poco. Sigues mejorando tu estilo de vida cuando las cosas van bien. A primera vista, todo parece razonable, pero los años empiezan a pasar. 45, 50, 55, y poco a poco ocurre algo que muchas personas descubren demasiado tarde. Tu energía ya no es la misma. Tu tiempo comienza a sentirse más limitado. Las prioridades cambian, pero tu estructura financiera sigue dependiendo de lo mismo que hace 20 años. Tu trabajo, tu salario, tu esfuerzo diario. Eso significa que, incluso después de décadas trabajando, tu libertad sigue dependiendo de algo muy frágil. Seguir trabajando. Ahora imagina el segundo escenario. No ocurre ningún milagro financiero. No aparece una inversión secreta. No ganas la lotería. Pero haces algo diferente. Empiezas a tomar decisiones pequeñas que favorecen al capital. Decisiones que al principio parecen casi invisibles. Menos consumo, impulsivo. Más dinero dirigido a activos. Más paciencia. Más disciplina. Al principio, los resultados son lentos. De hecho, durante varios años puede parecer que no está pasando nada. Pero el capital tiene una característica muy particular. Cuando se combina con el tiempo, empieza a adquirir una especie de impulso propio. Un activo genera ingresos. Esos ingresos generan más capital. Ese capital produce aún más ingresos. Y lentamente, lo que antes dependía completamente de tu esfuerzo, empieza a depender cada vez más de tu sistema financiero. Y aquí aparece la diferencia que Charlie Munger entendía perfectamente. En el primer escenario, tu vida depende de tu energía. En el segundo escenario, tu vida depende cada vez más de tu capital. Esa diferencia parece pequeña cuando tienes 30 años, pero cuando te acercas a los 50, se vuelve gigantesca, porque en ese momento muchas personas descubren una realidad incómoda. No quieren seguir trabajando con la misma intensidad, pero tampoco tienen un sistema financiero que pueda reemplazar su ingreso. Y entonces ocurre algo que se repite millones de veces en todo el mundo. Personas inteligentes, trabajadoras, responsables, que pasan décadas trabajando, pero nunca logran construir verdadera independencia financiera. No porque no ganaran dinero, sino porque nunca transformaron ese dinero en capital que pudiera trabajar por ellos. Y aquí es donde aparece una pregunta muy poderosa. Si tu vida financiera dentro de 10 o 15 años depende de las decisiones que tomas hoy, ¿qué tipo de futuro estás construyendo realmente? ¿Uno que dependa siempre de tu próximo salario? ¿O uno que dependa cada vez más de activos que continúan produciendo valor incluso cuando tú no estás trabajando? Escribe futuro en los comentarios si entiendes esta diferencia. Porque visualizar ese contraste puede cambiar completamente la forma en que tomas decisiones a partir de hoy. Y lo más interesante es que Charlie Munger tenía una manera muy particular de pensar sobre este punto. Una forma que, para muchas personas, resulta incómoda al principio, pero que explica por qué algunas personas logran construir riqueza, incluso empezando relativamente tarde. Y esa idea tiene que ver con algo que casi nadie quiere aceptar cuando habla de dinero. El papel que juega la paciencia extrema en el proceso de volverse realmente rico. Aquí es donde la conversación sobre el dinero se vuelve mucho más profunda de lo que la mayoría imagina. Porque cuando Charlie Munger hablaba de hacerse rico, casi nunca empezaba hablando de dinero. Empezaba hablando de psicología humana. Para él, el mayor enemigo de la riqueza no era la falta de oportunidades. Ni siquiera era la falta de conocimiento financiero. Era algo mucho más cotidiano. La impaciencia. Vivimos en una cultura que glorifica los resultados rápidos. Queremos progreso visible. Queremos recompensas inmediatas. Queremos sentir que nuestras decisiones producen resultados ahora. Pero el dinero, cuando se construye de forma inteligente,
funciona exactamente al revés. Al principio, casi todo parece decepcionante. Inviertes durante años y el progreso parece pequeño. Guardas dinero durante años y el crecimiento parece lento. Y aquí es donde la mayoría de las personas abandona. Porque el cerebro humano tiene una tendencia muy peligrosa. Sobrevalora lo que puede obtener en el corto plazo y subestima brutalmente lo que puede construir en el largo plazo. Ese error mental es devastador, porque empuja a las personas a tomar decisiones financieras que se sienten bien hoy, pero que destruyen silenciosamente su futuro. Comprar cosas que impresionan a otros, subir el estilo de vida demasiado rápido, buscar inversiones espectaculares en lugar de construir capital de manera paciente. Todo eso produce una satisfacción inmediata, pero tiene un coste invisible. Reduce el tiempo que el capital tiene para crecer. Y aquí aparece una de las observaciones más interesantes de Charlie Munger. Decía que una de las mayores ventajas en el mundo financiero no era la inteligencia extraordinaria, era simplemente tener el temperamento adecuado. Un temperamento que permita hacer algo que para muchas personas resulta casi imposible. Esperar. Esperar mientras otros gastan. Esperar mientras otros presumen. Esperar mientras otros buscan enriquecerse rápido. Porque mientras el mundo persigue gratificación inmediata, el interés compuesto está trabajando silenciosamente para quienes tienen la paciencia suficiente. Y aquí aparece una verdad que puede resultar incómoda para muchas personas. Hacerse rico raramente se siente emocionante. No se siente como una película. No se siente como un gran momento de victoria. Durante años, en realidad, se siente bastante aburrido. Consiste en tomar decisiones razonables, repetirlas constantemente y permitir que el tiempo haga su trabajo. Pero ese proceso aparentemente aburrido produce algo extraordinario. Produce libertad. Libertad de no depender completamente de un salario. Libertad de tomar decisiones sin miedo financiero. Libertad de vivir con más tranquilidad cuando otros comienzan a preocuparse por su futuro. Y aquí aparece algo que muchas personas descubren demasiado tarde. El objetivo real de construir riqueza no es comprar más cosas. El objetivo real es comprar tiempo, comprar independencia, comprar la posibilidad de vivir sin la presión constante de necesitar el próximo ingreso. Por eso Charlie Munger solía decir algo que resume perfectamente esta idea. La mejor manera de hacerse rico no es intentar hacerse rico rápido. Es evitar ser pobre durante mucho tiempo, porque cuando logras proteger tu capital, tomar decisiones razonables y permitir que el interés compuesto haga su trabajo, el resultado, tarde o temprano, empieza a aparecer. Y lo más interesante es que cuando finalmente aparece, muchas personas miran hacia atrás y se dan cuenta de algo sorprendente. El proceso siempre fue más simple de lo que imaginaban, pero también exigía algo que la mayoría no estaba dispuesta a hacer: pensar diferente, actuar diferente y tener la paciencia suficiente para permitir que el tiempo convirtiera decisiones pequeñas en resultados extraordinarios. Pero antes de terminar, hay una última idea de Charlie Munger que cambia completamente la forma en que deberías mirar tu vida financiera después de los 40. Una idea que no tiene que ver solo con dinero. Tiene que ver con cómo decides vivir los años que todavía tienes por delante. En este punto, probablemente ya te diste cuenta de algo importante. Esta conversación no trata solo de dinero. Trata de cómo piensas, cómo tomas decisiones y cómo eliges usar los años que todavía tienes por delante. Porque muchas personas pasan décadas trabajando, pero muy pocas se detienen realmente a pensar si están jugando el juego correcto. Y esa es exactamente la idea de este canal. Aquí no hablamos de fórmulas mágicas para hacerse rico rápido. No hablamos de promesas vacías ni de atajos financieros. Hablamos de algo mucho más valioso. Hablamos de formas de pensar que pueden cambiar completamente tu relación con el dinero, el tiempo y la libertad personal. Ideas que vienen de personas que dedicaron su vida a entender cómo funciona realmente el mundo. Personas como Charlie Munger, Warren Buffett y otros pensadores
que entendieron algo fundamental, que la riqueza verdadera no empieza en el banco, empieza en la mente. Si este tipo de reflexiones te ayudan a ver tus decisiones desde otra perspectiva, este canal es exactamente para ti. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. No porque vayamos a darte respuestas fáciles, sino porque cada video está diseñado para ayudarte a pensar con más claridad, cometer menos errores financieros y tomar decisiones que tu yo del futuro agradecerá. Y algo muy interesante ocurre cuando empiezas a rodearte de este tipo de ideas. Poco a poco, tu forma de ver el mundo cambia. Empiezas a notar oportunidades que antes no veías. Empiezas a cuestionar hábitos que antes parecían normales. Y comienzas a entender que muchas de las reglas que la mayoría sigue con el dinero nunca tuvieron demasiado sentido. Pero ahora viene una parte especialmente interesante, porque hasta ahora hemos hablado de principios, de mentalidad y de cómo funciona el tiempo en la construcción de riqueza. Pero Charlie Munger tenía una forma muy concreta de aplicar estas ideas en la vida real. Una forma extremadamente simple, pero que puede cambiar por completo la forma en que tomas decisiones financieras a partir de hoy. Y cuando entiendes este enfoque, muchas cosas empiezan a encajar de una manera sorprendente. Llegados a este punto, vale la pena detenernos un momento. No para aprender una nueva estrategia financiera, no para descubrir una inversión secreta, sino para hacer algo mucho más importante: pensar con absoluta honestidad sobre tu propia vida financiera. Porque es muy fácil escuchar ideas como estas y sentir que tienen sentido, pero luego volver exactamente a los mismos hábitos de siempre. La rutina diaria es poderosa. El trabajo, las responsabilidades, los gastos, las decisiones automáticas que tomamos sin pensar demasiado. Y poco a poco, los años empiezan a pasar. Pero aquí hay una pregunta muy simple que puede revelar mucho más de lo que parece. Si alguien observara tus decisiones financieras durante los últimos 5 años, sin escuchar lo que dices, sin escuchar tus planes, solo observando lo que realmente hiciste con tu dinero, ¿diría que estás construyendo riqueza o diría que simplemente estás manteniendo tu estilo de vida? Es una pregunta incómoda, porque muchas personas hablan constantemente de volverse ricas algún día, pero cuando analizas sus decisiones reales, descubres algo muy diferente. Descubres que casi todas sus decisiones están diseñadas para consumir el presente, no para construir el futuro. Y no hay nada moralmente incorrecto en disfrutar la vida. El problema aparece cuando ese consumo se convierte en un hábito automático que ocupa todo el espacio que el capital necesitaría para crecer. Charlie Munger decía algo muy interesante sobre esto. Decía que la vida financiera de una persona rara vez está determinada por una sola gran decisión. Está determinada por patrones de comportamiento repetidos durante décadas. Pequeñas decisiones, pequeños gastos, pequeñas oportunidades de invertir que se ignoran, pequeños momentos donde podríamos haber pensado como inversores, pero decidimos pensar como consumidores, y esas pequeñas decisiones, repetidas cientos de veces, terminan creando resultados completamente diferentes. Por eso quiero hacerte una pregunta directa. Una pregunta que puede parecer simple, pero que dice mucho sobre cómo estás pensando el dinero hoy. Si mañana recibieras un aumento de ingresos, ¿qué sería lo primero que cambiaría en tu vida? ¿Tu estilo de vida? ¿O tu inversión en activos? Escribe en los comentarios invertir o mejorar mi vida. No hay respuestas correctas o incorrectas. Pero responder esa pregunta con honestidad puede revelar algo muy importante sobre tu mentalidad financiera actual. Porque muchas veces creemos que queremos construir riqueza, pero nuestras decisiones reales muestran que lo que realmente queremos es consumir un poco más cada año. Y entender esa diferencia es uno de los pasos más importantes para cambiar cualquier trayectoria financiera. Pero todavía hay una última idea de Charlie Munger que puede ayudarte a ver todo este proceso de una manera completamente diferente. Una idea que no habla de dinero directamente, sino de algo mucho más profundo, la forma en que decides vivir los años que todavía tienes por delante. Al final, cuando Charlie Munger hablaba sobre riqueza,
Casi nunca terminaba hablando solo de dinero, porque para él, el dinero era simplemente una consecuencia. La verdadera pregunta siempre era otra. ¿Qué tipo de vida estás construyendo con las decisiones que tomas hoy? Muchas personas pasan décadas intentando ganar más dinero, pero muy pocas se detienen a pensar si sus decisiones realmente están creando libertad o simplemente están creando una versión más cara de la misma rutina. Trabajar más, ganar más, gastar más y repetir ese ciclo durante 40 años. Munger entendía algo que puede parecer muy simple, pero que cambia completamente la forma de ver el dinero. La riqueza verdadera no se trata solo de acumular números en una cuenta bancaria. Se trata de crear un sistema que te permita vivir con más independencia, más tranquilidad y más control sobre tu tiempo. Porque el dinero bien utilizado compra algo mucho más valioso que objetos. Compra opciones. La opción de decir no, la opción de elegir dónde trabajar. La opción de dedicar tiempo a lo que realmente importa. Y cuando miras el dinero desde esa perspectiva, muchas decisiones empiezan a verse de manera diferente. Un gasto impulsivo deja de ser solo un pequeño placer. Se convierte en una pequeña parte de tu libertad futura que estás entregando. Una inversión paciente deja de parecer aburrida. Se convierte en una semilla que puede cambiar completamente tu vida dentro de 10 o 20 años. Por eso la pregunta más importante no es cuánto dinero tienes hoy. La pregunta es qué dirección están tomando tus decisiones financieras ahora mismo. Porque el futuro rara vez aparece de repente. El futuro suele ser simplemente el resultado acumulado de miles de decisiones pequeñas. Decisiones que parecen insignificantes en el momento, pero que terminan definiendo el tipo de vida que tendrás más adelante. Si algo de este video te hizo pensar de una manera diferente sobre el dinero, la paciencia o el interés compuesto, entonces este canal es exactamente para ti. Aquí exploramos ideas que ayudan a entender cómo piensan algunas de las mentes más racionales del mundo cuando se trata de dinero, inversión y vida. Ideas que no prometen riqueza rápida, pero que pueden ayudarte a cometer menos errores y construir una vida financiera mucho más sólida con el tiempo. Así que si quieres seguir aprendiendo este tipo de principios, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y antes de irte, me gustaría dejarte con una última reflexión muy simple. Dentro de 10 o 15 años, mirarás hacia atrás y verás claramente el resultado de las decisiones que estás tomando hoy. La pregunta es, ¿te sentirás agradecido por ellas? ¿O desearás haber empezado a pensar de manera diferente mucho antes? Nos vemos en el próximo video.